este webinar titulado Sistemas de Recomendación con Spark, con nuestro expositor Eduardo Marín. Él es director académico de Handitech Academy y científico de datos en Handitech. Es máster en Estadística Aplicada con mención en Econometría y Data Mining por la Universidad Católica de Leuven en Bélgica. Es especialista en Machine Learning y redes neurales profundas. Ha trabajado como docente universitario y consultor estadístico a nivel nacional e internacional. Su experiencia actual se basa en la implementación de proyectos de inteligencia artificial, Machine Learning, y en la creación de programas académicos de alta calidad en ciencia de datos. Entonces, gracias a todos por venir. Edu, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andre, y buenas noches con todos. Vamos a dar inicio entonces al webinar del día de hoy, que tiene por título Recomendaciones con ALS. Ya vamos a ver qué es ALS, qué es el algoritmo, pues adelantándome un poquito, ¿no es cierto? Es el algoritmo que más impacto ha tenido en este último tiempo para las recomendaciones. Entonces, vamos a empezar analizando brevemente la tarea que nos hemos puesto el día de hoy para este webinar, que es un motor de recomendación. Esto es o tiene un caso de uso bastante común en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de comercio, que venda distintos productos y que tenga distintos clientes, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto tengamos esos dos componentes en principio, va a ser bastante fácil identificar en qué momentos y con qué estructura de datos podemos aplicar este algoritmo de recomendación ALS. Ya vamos a llegar a explicar un poquito más a profundidad. Como les mencionaba anteriormente, qué es lo que hace este algoritmo, de qué se trata. Entonces, empecemos analizando qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los desafíos, qué herramienta vamos a usar acá y por qué la estamos usando en este caso en específico. Y bueno, analizar un poquito más allá qué es lo que nosotros siempre tratamos dentro de DataBits, que es el tema de no solamente pensar en el modelo, sino más allá, de dónde vienen esos datos y hacia dónde van a fluir esos datos, porque la idea para que todo esto de esta implementación funcione como inteligencia artificial es que esté implementado de la forma, en una forma tal que todos los procesos se den de manera automática, ¿no? De que no haya o que podamos reducir al máximo este componente humano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, veamos los desafíos. Nos dice que las empresas, por supuesto, cada vez requieren de mejores recomendaciones de productos, ¿no es cierto? Saber qué productos puedo recomendarle a un cliente y también de que si el cliente todavía no es mi cliente, ¿cómo convertirle en uno? ¿Qué pasa si alguien está hojeando, por ejemplo, un e-commerce, una página web donde yo estoy vendiendo productos de cualquier naturaleza? ¿Cómo pasar más allá? ¿Cómo tratar de convertir a esa persona que está ahí curioseando un poco en un cliente, ¿no? Sobre todo en sitios web especialmente. Y bueno, también analizar por qué vamos a utilizar acá otro concepto adicional que no es muchas veces aplicado en el mundo del Machine Learning. Es decir, a veces se cree que el científico de datos debe solamente tener su tarea en cuanto a la modelización y apartarse del equipo, pero la realidad es que el científico de datos tiene que aprender a integrarse en un equipo analítico donde existen distintas capacidades y facilitar el trabajo para el resto del equipo en cuanto a transmitir los datos o las predicciones que haga el modelo, y también que a él le faciliten la posibilidad de recibir datos, de tener acceso a datos que ya vengan con cierta calidad, con ciertas cualidades que permitan utilizar un algoritmo. Entonces, evitamos justo eso, ¿no? Que el científico de datos en realidad se pase su tiempo haciendo estas conexiones, pase su tiempo analizando datos, ¿no es cierto? Transformando la estructura de las tablas, etcétera, sino que en lugar de ello, aplique todo su intelecto en la construcción de modelos justamente. Entonces, tratar de evitar esto, pasar tiempo conectando y transformando datos y dedicarnos a la parte de ciencia de datos, al análisis de datos, a la modelización, ¿no es cierto? Y bueno, un desafío adicional que se plantea en el tema de la ciencia de datos y de cualquier algoritmo en realidad es el tema de escalar estos modelos. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me están enseñando en la maestría de ciencia de datos o de estadística, que es de donde viene la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, a esta área? ¿Y qué pasa cuando me están enseñando estos modelos y me dan el típico dataset IRIS, ¿no es cierto?, que tiene 150 datos y luego me piden que modele para millones de registros? Me voy a topar en algún momento, sea que trabaje con R o con Python, me voy a topar en un momento con que el tiempo computacional detrás de la estimación de estos modelos es altamente prohibitivo. Entonces, yo tengo que entender adicionalmente el concepto actual de las industrias, que es generar grandes cantidades de datos y cómo los puedo incorporar en estos modelos. Vamos a ver entonces, justamente,
que la herramienta que utilizaremos en este caso para resolver este tipo de tareas es Spark. Apache Spark, que tiene varias ventajas. En el caso de las facilidades que podemos tener, por ejemplo, está el hecho de tener los datos en un solo lugar, utilizar herramientas como Azure Storage o Azure Data Lake, donde es un lago de datos, donde conviven datos de distinta naturaleza, no solamente Excel, no solamente CSV, sino repositorios, accesos a bases de datos, etcétera, ¿no? Datos no estructurados incluso y estructurados. Entonces, si yo tengo resuelta esta tarea, es mucho más fácil que el científico de datos se dedique a la ciencia de datos. También esta solución es escalable y especialmente para lo que nos interesa a nosotros, que es el Machine Learning. ¿Cómo puedo escalar estos modelitos de Machine Learning? No solo cuando me dan gigas de información, ni teras de información, sino también incluso petabytes de información. Y hay información en tamaño monstruoso, ¿no es cierto? Algo que sería una locura tratar de hacer en nuestro computador en casa. Entonces vamos a ver por qué esta herramienta, ¿no? Por todas las facilidades que les he mencionado, en este caso, el ejemplo que tendremos para el día de hoy, vamos a utilizar con más de 1 millón de usuarios y más de 100,000 productos. Imagínense un comercio tan grande como Amazon, por ejemplo, o incluso pensemos tal vez en Mercado Libre, ¿no es cierto? Todos estos comercios electrónicos, los más conocidos, en este caso para nosotros en Latinoamérica. ¿Cómo podría yo crear un modelo con toda esa información? ¿Ok? Así que Spark se va a convertir en nuestra API, en este ya vamos a hablar un poquito más acerca de ello, que nos va a permitir hacer todas estas tareas de recomendación. Acá hay un esquema de conexión, es un esquema complejo, el cual no tendríamos que utilizar otro webinar para poder explicar todas las herramientas y todo el personal humano que está detrás de un esquema como este, por ejemplo, donde partimos de que hay datos que se están generando en tiempo real para un comercio electrónico. También tengo datos que he ido almacenando de mis clientes alrededor de la historia que tenga este comercio, ¿no? Entonces, ¿cómo se junta todo este segmento de interacciones en tiempo real con la parte central, que es la que vamos a abordar el día de hoy, que es esto de acá, ¿no? El Machine Learning, cómo yo puedo unir estas bases de datos y luego dedicarme a crear mi modelito y poner esto en una recomendación que se le muestre al cliente como sucede en los comercios electrónicos, por ejemplo, como una manera de sugerencia de lo que tiene que o que podría comprar, que le podría interesar, y también para que la gente que toma decisiones en esta industria pueda hacer un seguimiento de inteligencia de negocios también, por ejemplo, con Power BI o con cualquier otra herramienta de analytics, ¿no es cierto? Entonces, este esquema, como ustedes ven, es el esquema complejo que va detrás del funcionamiento de un modelo de Machine Learning. El científico de datos tiene su campo de acción por acá, pero si no entendemos todo este flujo, pues terminamos haciendo un ejercicio que solo sirve para nuestra computadora y para hacer un estudio breve, ¿no? No para la implementación, que es ahí donde entra el tema de la inteligencia artificial, no solamente en modelar. Entonces, bueno, ya entrando en el tema del algoritmo, nosotros vamos a hacer el tema de recomendaciones, que es utilizado, y este algoritmo, sepan ustedes, es utilizado sobre todo en Netflix, es decir, para que a ustedes les salgan las películas en Netflix, que haya esta recomendación, ¿no es cierto?, de qué películas les pueden gustar. Se utilizan estas tecnologías como Spark, justamente. Por ejemplo, Google también tiene sus propias maneras de hacer recomendaciones, pero el tema de los algoritmos de recomendación es cada vez más importante. Y como ustedes saben, la tendencia va a que todo se automatice. Si antes dudábamos de que la gente pueda confiar en Latinoamérica, por ejemplo, en compras online, hemos visto que con este tema de la pandemia, la gente se ha liberado mucho más, ha confiado mucho más en hacer sus compras por comercios electrónicos locales o internacionales. Entonces, para allá va este tema, ¿no? Para allá hacia la automatización de los comercios y de forma electrónica. Entonces, ya entrando en el tema del día de hoy, vamos a trabajar con este algoritmo que es ALS, en inglés Alternate Least Squares, o mínimos cuadrados alternativos. Es un método alternativo, ya vamos a ver de qué se trata. Por ahí a algunos les sonará el tema de mínimos cuadrados. Y este es un algoritmo de recomendación de productos que se basa en las calificaciones que una persona otorga a los productos que ya ha adquirido. Entonces, tiene esta pequeña, este primer componente en inicio. Hay otros algoritmos de análisis de canasta, por ejemplo, que no requieren de una calificación per se del cliente o del usuario, el comprador, hacia un producto. Existen otros algoritmos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en este algoritmo que viene dentro de la suite Spark, que es uno de los más utilizados, como les había comentado. Ya iremos haciendo algunas explicaciones al respecto. Entonces, vamos avanzando. Entraremos en 3 partes para el análisis de este caso de estudio.
la parte del análisis exploratorio, el tema de los filtros colaborativos, que es justamente a la familia de algoritmos que pertenece este ALS, lo estaremos discutiendo, y finalmente, pues la aplicación de este modelo brevemente, con 900,000 calificaciones históricas de productos de esta empresita que está acá, que es una empresa, pues, de muestra nada más, la empresa Initec, una empresa ficticia. Bueno, ahí un poquito trabajado los datos, ustedes saben que hay un tema de restricción de la información, pero es un dataset ficticio basado en información real que nos permitirá el día de hoy hacer todo este análisis, ¿ok? Vamos a entrar entonces al tema de las recomendaciones y partimos a partir del análisis exploratorio. Ustedes saben que ningún científico de datos podría ir directo a la modelización. Nosotros necesitamos justamente saber, por ejemplo, temas como cuántas observaciones tengo, cuál es la estructura de datos que debe consumir el algoritmo, cómo deben estar estructurados, qué pasa si tengo valores perdidos, por ejemplo, en estos datos, será que el algoritmo necesita de alguna metodología especial, y por supuesto, estadísticas de resumen, las famosas estadísticas descriptivas, que son los primeros temas que se ve en cualquier clase de estadística, ¿no? Entonces, que es lo más útil en realidad, previo al tema de modelización, el tema del EDA o análisis exploratorio. En este caso, ustedes van a ver que yo tengo ya algunas celdas corridas. Lo he hecho de esta manera para no entorpecer el desarrollo del webinar del día de hoy, porque algunas secciones, debido a la cantidad de datos y debido a que estoy utilizando una versión gratuita de esta herramienta, Databricks, que es un motor, como ustedes saben, de ciencia de datos que abarca todo el proceso de ciencia de datos. Entonces, para evitar que nos vayamos retrasando, yo ya he corrido previamente este notebook. Aquí lo van a poder ver, más bien el tema de los resultados del código, ¿no? Acá, por ejemplo, he hecho simplemente la conexión a la tabla. Este es un dataset parte de un ejercicio de retail contoso, ¿no? Y la tabla que tenemos es esta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la estructura que tenemos acá. Es importantísimo conocer qué estructura de datos va a consumir el algoritmo. Y lo primero que vamos a notar es que hay una columna de usuarios que están, en este caso, codificados de manera numérica y pues con un número único para cada uno de ellos, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay varios usuarios número 1, identificados con el número 1, o es del mismo usuario, más bien dicho, pero esto se debe a que el usuario tiene distintos productos. Entonces, la estructura de datos que estamos consumiendo es una tabla larga donde se puede repetir varias veces el usuario en tanto y en cuanto tenga un producto distinto. Y como les había mencionado, lo que tenemos acá nosotros es el rating que cada uno de los usuarios ha dado a cada uno de sus respectivos productos. Por ejemplo, el usuario número 1 ha dado un puntaje estático para todos los clientes que tenemos acá, ¿no es cierto? Perdón, para todos los productos que tenemos acá, un rating de 3.5 en este caso. Entonces, este es el formato de la tabla que deberíamos tener nosotros previamente para poder hacer una recomendación con este algoritmo y con la herramienta Spark. Ustedes pueden ver, aquí están todos los datos. Bueno, hay más de 900,000 datos, pero en este caso aquí una breve muestra de 1000 filas, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y ya entremos un poquito más al tema del algoritmo. Bueno, primeramente contemos justamente estos datitos pequeños, antes de entrar al algoritmo, más bien disculpas. En esta sección, saber cuántos datos tenemos, estaremos trabajando con 886,000 registros, es decir, 886,000 productos con sus respectivos clientes que han hecho la compra y su calificación. Si quisiéramos saber, por ejemplo, en el tema de Product ID, ¿qué son estos productos? ¿Qué es el número 2? ¿Qué es el 29? ¿Qué es el 32? Pues podemos llamar a otra tabla que está dentro de todo este flujo de datos, que es la tabla de códigos de producto que yo tengo por acá. Por ejemplo, podemos ver que el producto identificado con el código 1 pertenece a la categoría laptops de la marca HP y este es el modelo y el precio. Entonces, a la par, pues evidentemente este comercio electrónico debería tener un repositorio de qué implica o qué significa cada uno de estos códigos únicos que se otorgan a los productos. Y ustedes pueden ver distintos códigos, distinta información, en este caso una empresa tecnológica que vende productos variados, ¿no? En este caso, laptops, tablets, etcétera, etcétera, ¿no? Y accesorios. Entonces, bueno, aquí tenemos solamente algunos de los productos que estamos trabajando y que hacen parte del ejercicio que haremos el día de hoy. Y ahora sí, entramos a la parte del algoritmo. Pues acá les había puesto este GIF que más o menos explica cuál es el proceso de modelización. Como ustedes ven, hay distintos usuarios que tienen distintas formas de evaluar
a un producto, pensemos, y mientras se va ejecutando este GIF, veamos que acá tenemos a los usuarios, y para cada usuario una matriz de cruce con producto. Veamos nuevamente la animación. Ahí está, cada uno tiene un gusto o disgusto por uno de los productos, y entonces cuando surge una pregunta, fíjense en la parte inferior acá, una pregunta, pues lo que va a hacer este algoritmo es más o menos detectar cuáles son las similitudes de esta persona en base a sus gustos con otros productos y a lo que tenemos de información de otros usuarios, lo va a utilizar para hacer una predicción. En este caso es súper sencillo de entender de dónde sale esta matriz del final. Yo voy a hacer por acá a un ladito simplemente una explicación de qué es lo que sucede brevemente, ¿no? Entonces, supongamos que esta es nuestra tabla guía, nuestra tabla base, donde yo voy a tener una identificación del usuario, voy a tener una identificación de producto, aquí pongamos de prod, y voy a tener un rating, que va a ser simplemente la letra R. Entonces, por simplicidad, pensemos que el usuario 1 tiene dos productos, el producto 4 y el producto 5, con calificaciones, por ejemplo, de 1 y de 3 sobre 5 estrellitas, esto que siempre nos hacen calificar en las páginas web o en cualquier comercio electrónico. Y pongamos por simplicidad un nuevo usuario, que es el usuario número 2, que va a tener también el producto 4 y el producto 3, con calificaciones de, por ejemplo, 2 y 5. Y finalmente, entra un nuevo usuario, el usuario número 3, que solamente tiene el producto número 4, con una calificación, por decir algo, de 3. ¿Ok? Esta es la estructura que analizamos arriba, ¿no es cierto? Entonces, lo que está haciendo este algoritmo es, a partir de esta estructura de datos, en primera instancia, construir una matriz de cruce como la que tenemos justamente en este momento en la parte izquierda, donde nosotros vamos a tener en las filas a los usuarios, el usuario 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y en las columnas vamos a tener a los productos. Si se fijan, en este caso tenemos el producto 3, el producto 4 y el producto 5. Y vamos a ir llenando muy rápidamente las calificaciones de cruce de usuario con producto. Entonces, identificación número 1, dice que tiene productos 4 y 5, el 4 tiene una calificación de 1, el 5 tiene una calificación de 3, ahí lo tenemos, acá no tenemos ningún valor, mucho ojo con eso. Usuario número 2, tiene los productos 3 y 4, el producto 3 tiene calificación 5 y el producto 4 tiene calificación 2, y finalmente tenemos al usuario 3 que solamente tiene el producto número 4 con una calificación de 3. Entonces, fíjense cómo a partir de la estructura original de datos, internamente, esto no lo hacemos nosotros, pero internamente el algoritmo va a construir esta matriz de cruce de usuario. No se olviden, el usuario está por acá. A ponerle aquí el usuario, así nada más, y la P de producto para que no nos confundamos. Ahora bien, este algoritmo, como les había comentado al inicio, se denomina Alternate Least Squares. ¿Y en qué se basa? Pues bueno, evidentemente no vamos a explicar los detalles a profundidad en cuanto al funcionamiento de este algoritmo, pero vamos a partir de esta matriz para tratar de entender qué es lo que sucede con el algoritmo, cómo trabaja, más o menos llevarnos una intuición al respecto, ¿no? Para no entrar en todos los detalles matemáticos y demás. Sin embargo, hay nociones, evidentemente, que no podemos dejar de lado. Entonces, si nosotros observamos aquí cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta justo que tenemos estos espacios de aquí, que no tienen ninguna información. Estos que estoy poniendo con cuadrados de color celeste. ¿Qué son las calificaciones que si el usuario número 1 hubiese adquirido el producto 3, pues tendríamos ahí? Pero no las tiene. Entonces, el objetivo final de este algoritmo es poner valores en esos casilleros azules a partir de la información existente en cuanto al cruce de productos y usuarios. Cuando yo completo esta información, por ejemplo, supongamos que luego de correr el algoritmo, yo saco, vamos a ponerlo con otro color, que este usuario tiene el número 5, la predicción ha dado 5, ¿qué implicaría? Pues que este usuario, para el cual generé una predicción, tiene una alta preferencia por el producto número 3. Por tanto, desde mi unidad de gestión de negocios,
desde la unidad que tiene contacto, ¿no es cierto?, con el área de marketing, podríamos lanzar una campaña para contactar a esta persona y ofrecerle el producto 3. Si es que es un comercio electrónico, pues le pongo al lado del producto que está observando en la página donde está, le pongo publicidad del producto 3. No le voy a poner de otros productos porque es aquí donde ha sacado la mayor calificación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si luego de correr el algoritmo, a mí me sale acá el número 1? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el usuario número 3, yo no le voy a recomendar el producto 3 porque veo que de acuerdo a las predicciones del algoritmo, este producto no le interesaría al usuario número 3. Entonces, la idea es esto, completar estos espacios vacíos es el objetivo final de este algoritmo ALS. Y justamente el nombre ALS es debido a que la metodología que vamos a utilizar por detrás está basado en este mínimos cuadrados alternativo, ¿no es cierto? Alternate least squares. Ahora bien, partamos a dar una explicación muy breve de cómo funciona esta predicción y la idea es la siguiente. Si nosotros hemos pasado en algún momento por algún curso de álgebra matricial, seguramente recordarán algunos temas de los que le voy a hablar en este momento. Si no, pues voy a hacer una explicación tratando de ser lo más específico posible, lo menos profundo, ¿no es cierto?, en el tema matemático, sino, como les mencionaba, llevarnos de intuición. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista matemático, existe un tema denominado en el álgebra matricial la descomposición matricial, ¿ok? Basada en valores propios y vectores propios. ¿Qué es eso? La idea, en grandes rasgos, para no complicarnos, es la siguiente. Es buscar, o mejor dicho, existe una propiedad que tomando una matriz de inicio y bajo ciertas condiciones, nos dice esta propiedad que yo puedo descomponer esta matriz en dos submatrices, vamos a ponerle una para acá, esta submatriz, y otra submatriz acá, más bien larga, en dos submatrices cuyo producto matricial me devuelva como resultado esta matriz que yo tengo de origen. Nuevamente lo repito por si hay algún tipo de duda, si no ustedes ya me comentarán en el chat. Tenemos una matriz de origen que ya hemos visto de dónde sale, por qué sale, ya saben, de los cruces, ¿no es cierto?, de producto con usuario. Y utilizando esta descomposición matricial, estas propiedades de las matrices, buscamos dos submatrices que, al hacer el producto matricial, hacer una multiplicación matricial, nos devuelva esta matriz final. Entonces, el algoritmo como tal que nos permite encontrar estas dos submatrices cuyo producto nos da la matriz final de cruce de calificaciones, usuarios y productos, se denomina justamente mínimos cuadrados alternativos. ¿Y en qué se basa? Pues bueno, dice el algoritmo que en primera instancia nosotros vamos a poner unos ciertos valores utilizando la metodología ahí de descomposición matricial en este bloque número 1, por ejemplo, en esta submatriz número 1. Y fijando esos valores iniciales, vamos a proponer en una segunda etapa otros valores, ¿no es cierto?, que al multiplicarse me den una matriz al menos de la misma dimensión que la matriz original de Cruz, ¿ok? Esa es la primera parte. Y en las siguientes iteraciones, lo que vamos a tratar es de buscar una metodología donde yo voy fijando en una primera instancia los valores que tenemos aquí, en este punto número 1 que les he puesto en la parte superior, fijo esos valores y voy iterando con distintos valores en esta submatriz número 2 y voy en cada una de esas iteraciones probando qué tan lejano está el resultado del producto de estas dos submatrices que tenemos acá respecto a la matriz original. Entonces yo dejo que esto itere varias veces. En ciertas instancias, la submatriz que está de forma horizontal en la parte superior va a mantenerse estática y voy iterando en la matriz que está de forma vertical. En la siguiente iteración, en cambio, es la submatriz número 2 la que se queda estática y la submatriz 1 la que va variando. Utilizando, por supuesto, atrás un montón de matemática compleja que nos lleva a acercarnos, ¿no es cierto?, lo más posible a esta matriz que tenemos acá. Cuando hemos llegado nosotros a una solución estática después de estas iteraciones, podemos entonces obtener finalmente estas dos submatrices iniciales que al multiplicarse van a llenar no solamente
los casilleros de las calificaciones que ya teníamos y que nos sirvieron de base para calcular o para estimar este algoritmo, sino también los espacios vacíos. Se denomina mínimos cuadrados alternativos justamente por este tema de las iteraciones que voy haciendo entre quién se quede estático y sobre quién voy proponiendo valores, y mínimos cuadrados, esa es la parte alternativa, y mínimos cuadrados, por supuesto, porque la distancia respecto a la predicción que yo tengo aquí, por ejemplo, este número 1, que es lo real, versus lo que prediga el producto de estas dos submatrices, se denomina, o se toma en términos cuadráticos, y se denomina a la minimización de este error como mínimos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, eso es en breves rasgos. Evidentemente, hay un montón de matemática por detrás que no nos da para cubrir en este espacio, no es el objetivo, sino mostrar la implementación. Sin embargo, la parte matemática e intuitiva es extremadamente necesaria en cualquier tipo de algoritmo, ¿no? Ahí ustedes tendrán las preguntas del caso. Ahí veo que está el chat bastante activo, en este caso con algunas preguntas de ahí. Ya veré más adelante de qué se trata. Entonces, esa es la lógica del algoritmo que utilizaremos el día de hoy. Y lo interesante es que esta metodología de estimación de esos valores vacíos, ALS, es pesadita, por decirlo menos, cuando yo utilizo pocos datos. ¿Y qué pasa mientras voy aumentando mis datos? Pues evidentemente el poder computacional que necesitaré para poder calcular esos valores vacíos de la recomendación va a ser mucho más fuerte. Spark, en este caso, donde estamos utilizando la API desde Python para manejar Spark, ¿no es cierto?, utiliza metodologías computacionales distribuidas. ¿Qué quiere decir esto? Que divide las tareas para la estimación de estas submatrices dentro de distintos núcleos, dentro de workers, ya lo vamos a revisar más adelante, y esto permite que nosotros trabajemos de manera sencilla, rápida, con grandes cantidades de datos de una forma óptima. Pues bueno, eso desde la parte de la explicación como tal del algoritmo. Ya me dirán ustedes si tienen más preguntas. Y bueno, vamos a la implementación ya desde la sección de Spark. ¿Qué tenemos entonces? Pues bueno, para entrenar cualquier algoritmo, ustedes saben, tenemos que partir de que mis datos originales van a dividirse en al menos dos partes. En este caso son tres, ¿no? Pero al menos dos partes, que son siempre las de entrenamiento, las que utilizaremos para construir esas submatrices justamente que mencionábamos hace un momento, y también la de test. El test tendrá, o este grupo de test tendrá el único objetivo de estimar el error de nuestro algoritmo una vez que éste se enfrente a datos que nunca ha visto. En otras palabras, una vez que este algoritmo esté en producción. En este caso, ya vamos a ver qué utilidad le damos. Hemos también trabajado con el enfoque del set de validación o validation test, validation set, con las siguientes particiones: 60% al entrenamiento, 20% a la validación y 20% a la parte de test. Ya veremos entonces cómo trabajar con estos tres datasets que nos sirven para entrenar nuestro modelo. En todo caso, pues bueno, acá abajito podemos ver cómo está ya nuestra tabla. Solamente la de entrenamiento mantiene esta estructura que mencionamos al inicio, esta lógica de columnas de usuario, cruce con producto y su respectivo rating o calificación. Ahora bien, adicionalmente, para poder hacer una prueba de cómo trabajaría este algoritmo, lo que hemos hecho en este ejemplo es considerarnos como uno de los compradores de esta tienda de tecnología. Entonces, en la siguiente celda, lo que estamos procurando hacer es simular el hecho de que yo puedo ser un cliente de esta tienda de tecnología y que tengo en este caso, pues, algunos productos, ¿no es cierto? Mi identificación de usuario que está seteada a 0 en este caso, y he puesto estas calificaciones para los productos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ustedes pueden ver, hay una mayor preferencia en este dataset hipotético que estoy armando para simular que yo fuera un cliente por los productos 1, 2, 3, 4. Entonces hemos hecho esto para ver si con estas preferencias, incluyéndolas dentro del modelo, más o menos se nos acerca a lo que hemos simulado como gustos, ¿ok? Entonces, adicional a los datos de entrenamiento, estaremos trabajando con esta parte simulada, como que yo fuera un cliente más de este comercio electrónico. Acá simplemente estamos creando un dataset con esta calificación ficticia y luego uniéndola para ver más o menos cuáles son los productos que yo he rankeado. En este caso, acá están las identificaciones de producto y
en esta sección está el producto que yo he rankeado. En este caso, mencionábamos que tenemos una preferencia en esta simulación por los datos o por los productos del 1 al 4, que son pues estos elementos tecnológicos, Surface Pro, Surface Book, Spectre 360, XPS, todas marcas de laptops y computadores o tablets, ¿no? Entonces, por ahí está mi preferencia. En cambio, se ha puesto en este caso que a mí no me gustan los productos Apple. Fíjense ustedes por acá, en este caso de ejemplo, ¿no? Entonces, hay una preferencia ahí marcada por productos que utilizan, vamos a decir, Windows o otro sistema operativo que no sea el de Apple, el Mac OS. Entonces, esa es la calificación ficticia que vamos a utilizar para ver y comprobar si es que el algoritmo me da unos resultados lógicos en base a esta configuración que yo he hecho, como que preferiría productos Windows y no los de Apple, ¿no? O, bueno, o Linux o cualquier otro sistema. Entonces, tenemos eso. Lo que hemos hecho es incorporarle en este caso a nuestros datos de entrenamiento, training. Hemos incorporado estas calificaciones ficticias para que también entren en el modelo y pues ir avanzando. En cuanto a la implementación del algoritmo ALS, vamos a darle clic en este link para dirigirnos. Ahí estamos. Entonces, me he ido a la documentación de Apache Spark. Spark está en este momento en su versión 3.0. Recuerden, este es una API que estamos trabajando desde Python. Es una solución alternativa, ¿no es cierto?, a las librerías clásicas de Machine Learning o de aprendizaje estadístico, como son, por ejemplo, algunas dentro de R, el típico scikit-learn dentro de Python, entre otras. Entonces, desde Python mismo estamos utilizando una librería que nos permite comunicarnos con este motor de datos denominado Spark. Este motor de datos que nos permite entrenar modelos, es una plataforma unificada que entrena modelos, nos permite hacer consultas, joins, etcétera, ¿no? Es todo lo que ustedes se imaginen relacionado a ciencia de datos vive dentro de Spark. Dentro de Spark existen dos módulos, llamémoslo así, que nos permiten hacer Machine Learning. En este caso, el primer módulo es denominado el módulo ML, Machine Learning, por supuesto, pero existe un módulo anterior que se denominaba MLib. Es un módulo que actualmente se encuentra en periodo de transición debido a que Spark está en un proceso de crecimiento y de evolución muy fuerte. Entonces, dentro de nuestro Spark ML, tenemos nosotros algunas herramientas de preprocesamiento de datos, algunas herramientas de reducción de dimensiones, de ingeniería de variables, entre otras cosas. Y tenemos, por supuesto, algunos de los algoritmos más comunes. Me voy a ir por acá abajo. Fíjense, algunos de los algoritmos más comunes, como son, por ejemplo, la regresión lineal, la regresión logística, tenemos familias de árboles para clasificación y regresión, entre otras cosas. Bueno, ustedes pueden ver aquí una gran cantidad de algoritmos, los más utilizados dentro de la industria. Tenemos algoritmos de clustering, tenemos módulos de álgebra lineal donde yo puedo trabajar con operaciones matriciales en alta dimensionalidad y aplicar, por ejemplo, fórmulas tan sencillas como el típico x', inversa, x', que si hay gente de estadística en este webinar, recordarán que es la fórmula matricial para la estimación de los betas en la regresión lineal. Entonces, si yo conozco y quiero hacer mi propio algoritmo y manejo los términos algebraicos para programar este algoritmo, para programar un algoritmo de optimización, puedo utilizar los módulos de álgebra lineal también para trabajar con mis propios algoritmos, con mi propio diseño. Por supuesto, el conocimiento matemático por detrás tendrá que ser bastante elevado. Y bueno, con todo ese antecedente llegamos finalmente al módulo de recomendación. De momento solo tiene el ALS que está por acá, ¿no? Vamos a ver, permítanme un segundito. Voy a regresar porque se me salió del notebook. Le voy a buscar por acá nada más. Permítanme un momento. Sí. Bueno, que estoy metiéndome a la documentación de Spark en un contexto más bonito, sino que se me cerró la página, pero ya voy para allá. Ahí estamos, ¿no? Este es el módulo de filtros colaborativos de justamente la librería, en este caso MLib, es la que les digo que está migrando hacia Spark ML, esta que tenemos por acá, que trabaja con data frames de Spark.
Y bueno, vamos a ver entonces qué nos dicen por acá de este algoritmo. Nos hablan, por ejemplo, de calificaciones explícitas versus implícitas, y ya lo vamos a mencionar porque muy pocas veces, o es muy raro, a veces que el cliente haya dado una calificación al producto. Y de hecho puede ser el caso mayoritario. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo no tengo las calificaciones de mi usuario para cada uno de los productos que me ha comprado? ¿No podría dejar de correr el algoritmo? No necesariamente. Acá vamos a conversar en un momento de calificaciones explícitas e implícitas. Y adicionalmente, pues, de la implementación, en este caso dentro de Python, este algoritmo, como ustedes pueden ver, se puede implementar desde Scala, desde Java, desde Python, desde R, siempre a través de la API de Spark, esta que nos permite manejar el motor de datos desde cualquiera de estos lenguajes de programación. ¿Ok? Me voy a regresar en este caso ya a nuestro notebook y vamos a conversar un poquito acerca de estas calificaciones que les mencionaba. Entonces, en el esquema que nosotros vimos anteriormente en el GIF, estamos suponiendo que cada cliente nos ha dado un input de qué tanto prefiere o no a un producto, pero pensemos en la realidad. Pensemos, por ejemplo, en que no tengo estas calificaciones y es muy difícil conseguirlas, pero igual necesito recomendar a mis clientes alguna cosa. Entonces, uno de los usos más grandes que se da a este tipo de algoritmos está, por ejemplo, en las aplicaciones de video o de música. Fíjense ustedes en YouTube, van a ver que en la parte derecha tienen ustedes varias recomendaciones en base a su historia de los videos que han visto. Si es que usan alguna aplicación de música de streaming, como Spotify o cualquier otra de ellas, ¿no es cierto? También tenemos la posibilidad de rankear a las canciones de me gusta, no me gusta, o simplemente escuchar la música sin hacer ningún tipo de ranking. Pero el tema con las clasificaciones explícitas y implícitas es el siguiente. Vamos a ver por acá entonces, ¿qué sería una calificación explícita? Una calificación explícita es justamente lo que tenemos en la parte izquierda. Hemos revelado nuestras preferencias en cuanto a los productos. Pero una calificación implícita sería más bien el hecho de que yo no revelo directamente mis preferencias, pero pongamos el caso de la música. Yo no he rankeado jamás nada de las canciones que me da Spotify como recomendación. Sin embargo, Spotify va a detectar, de acuerdo a mi histórico de escuchar las canciones, que yo tengo una preferencia por cierto estilo de música. ¿Por qué? Porque si yo mido el tiempo que escucho las canciones de ese estilo de música versus el tiempo que yo utilizo o que escucho otro tipo de música que tal vez no es de mi interés, solamente a través de los tiempos de escucha y del número de canciones que he reproducido de cada uno de estos géneros, estoy revelando implícitamente cuáles son mis gustos. Entonces, el algoritmo de Spark justamente nos permite trabajar desde los dos lados. Si es que yo trabajo en una aplicación como Netflix o Amazon o cualquier otra donde pueda rankear los productos, dar una calificación como usuario, trabajaría entonces desde las calificaciones explícitas. Si por otro lado no tengo la posibilidad de tener esas calificaciones, pero igual quiero hacer recomendación, busco otra manera de crear una proxy, una variable que me permita aproximar esos gustos. No sabré cuánto me gustó la canción 1, si le voté del 1 al 5, no tengo esa información, pero sí sé que oigo esta canción con regularidad varias veces al día y que el género de música, pues, es el que más escucho. Entonces, implícitamente estoy diciendo, me gusta esta canción y me gusta porque pertenece a este género de música que es de mi agrado. Así funcionan los recomendadores, desde el un lado o desde el otro lado. Justamente, este algoritmo ALS permite trabajar con las dos fuentes, ¿ok? En este caso, como estamos trabajando con un dataset de muestra, tenemos ya la información explícita y vamos a ver cómo codificarlo. Bueno, todo lo que está por acá simplemente es de lo que les voy a explicar a partir del código, así que no me detengo en el texto para ir más bien por acá. Tenemos la configuración de nuestro algoritmo, por supuesto, primero cargando las librerías. Estamos trabajando desde Python, como les había dicho, desde el API PySpark, que es el que nos permite controlar Spark desde Python, el módulo recomendaciones, algoritmo Alternate Least Squares. Este de aquí, como habíamos dicho, trata de aproximar la calificación implícita o explícita de los clientes para ver si le recomendamos o no un determinado producto. En ese sentido, la métrica de evaluación que vamos a utilizar es una métrica de regresión. ¿A qué me refiero?
una métrica en Machine Learning para problemas de regresión es la que nos permite ver la distancia desde lo predicho, Y, vamos a ponerle para el cliente I, desde lo observado, YI, menos lo predicho, YI sombrero. Entonces, esta distancia que puede medirse en términos absolutos o que puede medirse en términos cuadráticos es lo que se denomina una métrica de regresión, ¿no? No voy a entrar en estos detalles de por qué utilizamos estas métricas, pero el punto es medir la distancia de lo que predice como calificación de un usuario hacia un producto, mi algoritmo, versus la realidad. Eso es lo que utilizamos en este caso como métrica de evaluación para entrenar este algoritmo y saber que está funcionando bien, por supuesto. Adicionalmente, una de las ventajas de trabajar con Spark es que nos permite trabajar con pipelines, es decir, armar un conjunto de instrucciones, meterlas dentro de una cajita y luego hacer que nuestros datos fluyan por esta cajita y nos devuelva un resultado. En este caso, los conjuntos de instrucciones que vamos a utilizar son las siguientes. Primero, el entrenamiento de nuestro algoritmo y todas las opciones. Por ejemplo, tenemos acá temas como, estamos llamando al algoritmo, estamos poniendo cómo se llaman las columnas donde están las predicciones, en este caso predicción, la columna donde está el identificador de usuario, el código de producto y la calificación. Y adicionalmente ya parámetros o hiperparámetros del algoritmo como es el número de iteraciones hasta máximas previo a llegar a estabilidad, una semilla para tener resultados que se puedan reproducir, un parámetro de regularización, esto es importante para evitar el overfitting, que es uno de los problemas más comunes dentro del Machine Learning, el rango de las matrices de estas que vamos a estimar, cuál es el rango, y una estrategia en el caso de que tenga clientes sin productos, que en este caso es drop, ¿no? Es eliminar para el tema de la medición del error. Esa es la primera parte. Cuando yo tengo esta sección especificada, mi algoritmo inicializado, puedo utilizar, pues, como siempre en Python, el método .fit para entrenar el algoritmo bajo las especificaciones mencionadas anteriormente con mis datos de entrenamiento, que recordemos, ya sabemos qué estructura tienen estas columnas de usuario, producto y su respectiva calificación. Una vez que el algoritmo esté entrenado, procedemos a aplicar una predicción sobre todos los datos de validación. Recordemos que este enfoque de validación nos permite hacer lo siguiente. Yo, en este caso, he entrenado un modelo a partir de este punto de la línea número 21. Este modelo yo lo entrené en base a estas especificaciones que tengo por acá principalmente. Y lo que quiero ver es qué tan bien funciona ese modelo con datos que no ha visto. Por tanto, voy a este dataset de validación, mido el error, que puede ser, o que en este caso por default está utilizando esta métrica de la raíz cuadrada del error cuadrático medio o root mean squared error. Calculo ese error y digo, ok, parece que el error está todavía muy alto. Entonces, vuelvo a esta sección, puedo modificar estos parámetros, ahí está el conocimiento del científico de datos, y volver a hacer este flujo, ¿no? Otra vez entreno el modelo, desde esta sección, verifico que también está actuando y digo, ok, bajó el error cuadrático medio. Entonces, voy viendo patrones de cómo ir manejando estos parámetros con una lógica de reducir el error. Hay la posibilidad de hacer validación cruzada también, pero por supuesto esto implicaría que el poder computacional detrás para hacer esta estimación sea mucho más fuerte. En este caso, el enfoque es solo utilizando este flujo de validación, ¿no es cierto?, hasta que yo llegue a una solución que me satisfaga, ¿no es cierto?, en términos de esta métrica de evaluación. Recién en ese momento, paso a evaluar este modelo final con mi dataset de prueba o de test, que va a ser el que me permita dar una estimación del error que tendría este modelo cuando lo pongamos en producción, cuando se enfrente a nuevos clientes que nunca ha visto, a nuevos desafíos con datos con los que no ha sido entrenado. Entonces, este flujo que les he explicado es básicamente esta sección de acá, donde tenemos el evaluador. Fíjense, en principio, con calificaciones del 1 al 5, tenemos un error cuadrático medio de 1.019. Es decir, que en promedio me estoy equivocando un punto respecto a la verdadera calificación que tenía el cliente respecto a un producto versus lo que en realidad es su preferencia real por el mismo, ¿no?
Esa es la parte importantísima, el prueba y error, siempre importante en el Machine Learning. Acá tenemos, por ejemplo, el resultado del set de validación, que es esta predicción en principio. Tenemos la estructura original de datos que utilizamos y ya el resultado de la predicción que recordemos. Sale de la multiplicación de dos matrices cuyo producto nos da la matriz de cruce que refleja las preferencias de cada usuario por cada producto en términos de rating. Podemos ver aquí algunas comparaciones individuales, por supuesto, ya tenemos una métrica general para evaluar el modelo, pero sí podemos observar, por ejemplo, en este caso, la calificación real. Este usuario le tenía un rating de 5 y mi modelo le puso 4.5. Entonces, claro que no es perfecta, pero se va acercando. Si podemos ir analizando, también tenemos casos, de pronto vamos a buscar uno, donde el error sea un poquito más alto. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos este caso donde a mi cliente no le gustaba el producto 31 y yo le he dado una calificación más bien alta. Evidentemente, el modelo no es perfecto, tiene siempre su rango de error, por supuesto, pero en promedio puedo ver si está haciéndolo bien o mal. Ese es el resultado de esta evaluación. Y de aquí parte el resto de flujo. O sea, no podemos pensar que el ejercicio del científico de datos se acaba aquí, en sacar la predicción, sino que ¿cómo disponibilizo esta predicción para que el equipo de marketing o quien sea que esté a cargo de hacer la promoción de estos productos pueda consumir esta información a manera de insights, a manera de conclusiones adicionales del comportamiento de sus clientes y tome decisiones? Ahí está la riqueza del Machine Learning. Si yo lo dejo aquí, esto es datos, esto es números. Tengo que disponibilizarlo a alguien que tome una acción, que sea reactiva a lo que está sucediendo y de pronto hacer un análisis, ¿no es cierto?, de qué productos puedo recomendar a qué cliente. Ya para ir cerrando, vamos a revisar el tema de las recomendaciones. Uy, perdón, acá la falta de estado recomendaciones. Vamos a corregirlo directamente. Y ahí estamos. Tenemos acá, recuerden que yo creé unas calificaciones ficticias al inicio para tratar de ver si es que el algoritmo detectaba mi preferencia por otras computadoras fuera de la marca Apple, ¿no es cierto? Entonces, así lo construimos en un inicio. Podemos ver nosotros acá todo el tema de las predicciones. Fíjense, aquí está mi modelo entrenado, Model. Vamos a hacer una recomendación de los 10 mejores productos para cada uno de los usuarios y luego vamos a hacer un filtro para que solo me devuelva los datos de mi identificación ficticia. Recordarán ustedes que yo me puse que era el usuario que tenía identificación 0. Entonces vamos a hacer un filtro para ver si es que reflejó o no estas preferencias por los productos Apple que yo no tenía en realidad, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros veíamos que aquí está ya las predicciones, salen en este formato. Y vamos a ver si le abrimos un poquito a esto. Ahí. Listo, entonces vamos a observar las 10 primeras recomendaciones que me ha dado. Y fíjense que este modelo me está recomendando muy bien, en este caso, el producto número 1. Ustedes recordarán que los productos del 1 al 4 es lo que yo artificialmente había dicho que me gustan, y los productos en adelante del 5 al 9, me parece que lo hicimos, eran que no me gustaban, ¿no? Vamos a buscar un producto que esté en el rango del 5 al 9 por acá. No aparece. ¿Qué implica esto? No aparece, no me ha recomendado ningún producto del 5 al 9. ¿Y qué implica esto? Pues que no me está recomendando dentro de mis mejores productos a esos productos donde yo explícitamente di una recomendación de que no me interesaban, ¿ok? Eso es en realidad un poquito del algoritmo. Por acá están pues las recomendaciones. Fíjense, para los productos yo puedo ordenarlo en este caso de esta manera. Veamos si es que me aparece por rating, tal vez los más bajos. Aquí está por rating. Tenemos pues productos que no le interesarían, en este caso no me interesarían. Y como les decía, la parte final es simplemente, y bueno, más bien me voy a regresar para hacer un poquito más visual. La recomendación es esta, ¿no? No nos podemos quedar en esta etapa. Nosotros hemos cumplido en este momento con esta etapa. Si pertenecemos a cualquier tipo de industria, a una empresa, a cualquier comercio electrónico, estamos en esta etapa, pero alguien tiene que tomar decisiones a partir de estos datos. Es lo más importante que debemos entender como científicos de datos y tal vez cambiar el chip respecto a la formación clásica de la estadística tradicional, donde estoy acostumbrado a que me den un conjunto de datos, hago mi modelo en R o en Python y cierro el programa y construyo un informe. Eso no
puede suceder en los tiempos de la inteligencia artificial. La idea es que comprendamos que existe todo un flujo de información, desde datos que fluyen en tiempo real, la gente que está en ese momento dando clic en los productos o que está consultando de alguna manera algún tipo de información, mis datos históricos que se van a juntar al final, fíjense, en tiempo real, para dar recomendaciones utilizando estos algoritmos potentes que están en la capacidad de dar ese tiempo de respuesta. Es lo más importante de Spark. Con esto no quiero decir que otras familias de algoritmos como scikit-learn, por ejemplo, H2O, que existe también en Python y en R, o los algoritmos distintos de las librerías distintas en R, no sirvan. Sirven muy bien, pero el problema es que todavía no han roto ese desafío que es trabajar con Big Data, que es el tema de utilizar computación distribuida para hacer todo este tipo de recomendaciones. Con eso, pues, doy finalizado mi explicación y le doy la palabra a Andre para que nos cuente un poquito acerca de cómo ustedes han generado preguntas y pues nos da unos anuncios también. Muchas gracias. Gracias, Edu. Muy interesante la temática. Justo ayer estuve en Netflix y hubo una recomendación, entonces asumo que fue toda esta parte. Bueno, antes de pensar con la parte de preguntas y respuestas, quiero hacer un par de anuncios, así que todavía tienen un tiempito chiquito para poner sus preguntas en el chat, así que aprovechen. Les cuento que estrenamos nueva web de DataBits, donde pueden explorar nuevos cursos, saber más de nosotros, cómo pueden contactarnos si tienen alguna duda puntual, suscribirse a nuestro newsletter o boletín y más cosas. Entonces, vayan, estamos como databits.ai. Igualmente, les quiero comentar que esta es la última semana para inscribirse al curso de Machine Learning con Spark. Estamos con el 50% de descuento, válido hasta este jueves 3 de septiembre. Es un curso en vivo con Eduardo, justo, que será uno de nuestros instructores, y Paul Córdoba, que ya ha estado aquí anteriormente moderando o exponiendo en webinars anteriores. El curso es de 25 horas con un horario de lunes a viernes de 6:30 a 8:30 de la noche y sábados de 8 a 10 de la mañana. Si desean más detalles del curso, como el pensum y otras cosas, pueden visitar nuestra página de DataBits en la sección de cursos en vivo. Ahí pueden encontrar el curso de Machine Learning con Spark. O pueden escribirnos por varios medios como en nuestro WhatsApp. Les voy a poner justo aquí en el chat. Tenemos WhatsApp, Facebook Messenger o nuestro correo electrónico. Igual vi que nos preguntaban si vamos a subir este video. Sí, este video y todos los webinars que realicemos se subirá a nuestro canal de YouTube a la brevedad posible. Igual les invito a que se suscriban y aparte de los webinars que estamos subiendo todos los viernes, también encontrarán más contenido de su interés. Entonces, bueno, vamos a empezar. Edu, aquí había una duda de Edison Arias. Dice, veo que este caso es de e-commerce. ¿Cómo recomendarías en el caso de que sea una base de datos de una tienda física? Es decir, no disponemos de rating, pero sí todo el historial de compras de mis clientes. Perfecto. En este caso hay dos posibles soluciones. La primera es que si yo puedo tener algún tipo de información adicional de mi cliente que me permita revelar sus preferencias, esa información es la que debería incluir en lugar del rating, a manera de información implícita, como hemos dicho. No es la calificación del rating, como ya mencionamos, no es su preferencia explícita, su preferencia revelada, como decimos en economía, sino que es una preferencia que está ahí escondida. De pronto puede venir incluso por cosas tan sencillas como su perfil sociodemográfico. Hombres tendrán alguna preferencia por ciertos productos, mujeres tal vez por otros, incluso rangos de edad, su estado civil. Recuerden ustedes este caso de estudio interesante en el Big Data, que es donde esta tienda estadounidense Target logró predecir, entre comillas, o conocer antes que el padre de una chica que estaba embarazada, solamente en base a su consumo, ¿no? A su historia de consumo. Entonces, podríamos utilizar ese tipo de enfoques. Debo ver la manera de obtener alguna información adicional
que me permita, o que teóricamente me permita conocer esta preferencia implícita. Entonces, la primera forma de hacerlo sería utilizando otro tipo de información adicional. De pronto, si es que es una tienda que vende periódicamente algún producto, conocer cada cuánto lo usa. Es el caso de las canciones, que habíamos dicho en Spotify, ¿no es cierto? No, yo no digo el rating, pero haciendo una analogía, escucho bastante estas canciones. O, por ejemplo, veo en el histórico de mi cliente que este cliente se ha llevado en los últimos meses 80 veces el mismo producto, 2 veces por semana en promedio, o bueno, un poquito menos, ¿no? En promedio. Entonces, puedo utilizar esta información. La idea es que ahí juguemos con los datos que tenemos disponibles. Primera forma. Segunda forma es que utilicemos otro algoritmo. Hay algoritmos que se denominan o que hacen este famoso análisis de canasta, donde lo único que vemos es interacciones entre productos. Por ejemplo, yo tengo un cliente que lleva, ¿qué le podemos poner? Que lleva tomates y pasta. Vamos a poner dos productos que son complementarios, por decirlo de alguna manera y para ilustrar la idea, ¿no? Entonces, llevan pasta y tomate para hacer la salsa de la pasta, evidentemente. Entonces, yo tengo esto, tengo constantemente este tipo de consumos de dos cosas que van siempre de la mano. Pensemos en este caso de que llega una tercera persona y quiere comprar pasta. Entonces yo analizo el histórico y digo, la gente que se lleva pasta generalmente también compra tomate. En ese caso, no estoy construyendo un algoritmo en base a la calificación, ¿no es cierto? Sino que estoy construyendo lo que se conocen como reglas de asociación. Evidencio cuáles son las asociaciones más comunes entre productos y utilizando pues el algoritmo de recomendación, desde esta lógica, puedo dar estas sugerencias al cliente. Esas serían las dos alternativas que le daría en este caso a Edison para que pueda avanzar o pueda mentalizar un poquito más allá cómo construir un recomendador en este caso. Listo, gracias, Edu. Otra pregunta de Christopher. Dice, si quiero trabajar con data streaming, ¿debería configurar de forma manual la cantidad de workers y la distribución de tareas? Sí, bueno, este tema va un poquito fuera del ámbito que tratamos del día de hoy, que es el algoritmo como tal, sino que está más direccionado a la ingeniería de datos, a cómo construir esa arquitectura, ese flujo, justamente esto de acá, que es cómo construyo esto para que fluya de manera óptima. Entonces, sí, la respuesta rápida, para no profundizar en este que se sale un poquito, es que sí, yo debería configurar, evidentemente, cuántos workers voy a utilizar en función del flujo de datos esperado. Si es que van a fluir datos de volumen, pues, grande, deberé tener una capacidad, en este caso, inmensa de procesamiento, varios workers, y pues bueno, trabajar con las herramientas que me permitan hacer esto, ¿no? Entonces, evidentemente, esto tiene un costo distinto. Mientras más workers, mientras más poder computacional distribuido utilice en la nube, tendré que pagar un poquito más. Lo interesante del esquema en la nube es que pago por lo que uso, no tengo que pagar ni más ni menos de lo que uso y es escalable. Si mañana tengo se triplican mis datos, pues pago un poquito más y sigo implementando el algoritmo, que es algo que de manera física no podría. Tendría que comprar tal vez otro servidor, repotenciarlo, etcétera, un montón de problemas de ahí. Entonces, ese es entre las ventajas de Databricks. Bueno, ahí dándole un poquito más de respuesta. Listo, gracias, Edu. La siguiente pregunta es de Mariano Alonso. Dice, Eduardo, una consulta. ¿Podrías tener una matriz con mayor dimensionalidad para enriquecer la información y así obtener un modelo más robusto? Pienso, como decías, agregarle a las calificaciones del producto información sociodemográfica del cliente. Sí, bueno, ahí es una combinación un poquito más de técnica de estadísticas, ¿no? Para este algoritmo, en esta implementación particular, tenemos solamente la posibilidad de una calificación. Ahora, esa calificación, si es que hablamos del punto de vista implícito, como puede ser la información sociodemográfica, pues se pueden hacer unos truquitos de ingeniería de variables ahí para meter esta información. Por ejemplo, el clásico tema de reducción de dimensiones con el análisis de componentes principales. No voy a ahondar en esto, pero el análisis de componentes principales me permite conocer las proyecciones de mis clientes, ¿no es cierto?, de sus calificaciones más bien, o de sus, más bien, perdón, reformulo. Me permite conocer
la proyección de estas condiciones sociodemográficas de los clientes y reducirlas a un componente principal, que bajo ciertas técnicas de ingeniería de variables me permiten construir un índice que yo puedo escalarlo de 0 a 1 y condensar de esa manera toda la información que puede estar en niveles de edad, estado civil, años de estudio, lo típico en datos sociodemográficos, condensar toda esa matriz grande en un solo índice que revele o que idealmente conserve la mayor cantidad de información. Esa sería una solución. Ahora, otra solución, ya que se topa el tema, es que existen versiones experimentales de estos algoritmos que están pensadas para que a mí me recomienden no solamente basado en lo que yo prefiero este momento, ¿no es cierto? En mis preferencias pasadas, más bien dicho, sino también en las preferencias de las personas más cercanas. Por ejemplo, ustedes saben, y vuelvo al caso de Spotify o de Netflix, que se pueden crear cuentas familiares. Por ejemplo, en Netflix ustedes pueden crear la cuenta para ustedes, donde tienen todo lo que ustedes ven, y para su hermano, su mamá, abuelita, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tal si, lo mismo en Spotify, qué tal si el algoritmo no solo ve mis gustos, sino que dice, ah, mira, podría también proponerle a Eduardo algo que ve su hermano. Entonces, existen versiones experimentales de estos algoritmos, igual con computación distribuida, para poder hacer recomendaciones también en base a estas redes que se van armando de personas con gustos comunes o de personas que tienen algún grado de cercanía. Esas son las versiones experimentales que les comento, pues no, evidentemente acá imposible meternos en ese punto de detalle, pero existen esas dos opciones: trabajar con estas redes nuevas experimentales y utilizar más datos incluso de personas cercanas, o hacer estas técnicas de ingeniería de variables, de reducción de dimensiones, de creación de índices sintéticos para condensar información sociodemográfica en un solo índice de calificación implícita, como hemos mencionado. Listo, Edo. Vamos a una última pregunta. Esta es de Matías Ordóñez. Dice, les voy a hacer una pregunta que no está vinculada al caso de negocio, sino a la plataforma de Data Science en sí. En términos de infraestructura, ¿cuál es la mejor forma de disponibilizar un clúster a un equipo de científico de datos para cumplir buenas prácticas en términos de seguridad de la información y en términos del trabajo compartido de los científicos? Chuta, a ver, nos salimos un poquito del tema nuevamente y es un tema más direccionado para mis colegas, ¿no? Yo no tengo esa expertise, sería ideal, ¿no? Me encantaría también conocer de eso, pero no es una parte de mi expertise. Lo que sí les puedo decir es que generalmente se hace una medición del flujo de datos que vamos a tener. Y con ese flujo de datos existen herramientas dentro de Spark o cotizaciones que hacen empresas como Handytech, por ejemplo, que hace este tipo de consultorías, para identificar ante un flujo de datos esperado de tal magnitud, con cierto número de usuarios que van a estar consumiendo estos recursos con cierta frecuencia, cuál sería la mejor opción, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de optimizar el flujo y el trabajo dentro de este tipo de sistemas, ¿no? No puedo andar más, lamentablemente, no es mi área de expertise, la pregunta sale un poquito o mucho de este tema. Sin embargo, les invito a que en los siguientes webinars, creo que tenemos uno con Diego Montúfar, que es el CEO de Handytech y que es el experto en este tipo de temas de implementación y de diseño de arquitecturas, que le puedan formular con más de detalle esta pregunta, y seguro, encantado, él les dará una respuesta mucho más técnica y con mayor conocimiento. Sí, por si acaso el webinar con Diego será el 29 de septiembre, ¿no? ¿Estás para otra preguntita más o ya Sí, no? ahí le podemos Una dar. pregunta igual de Edison, que para finalizar, de aquí ya nos vamos. Dice, para marketing dirigido, ¿cuáles crees que son las variables más importantes para entrenar un modelo? ¿Y cuáles crees que son los algoritmos más adecuados para este tipo de casos en los que queremos hacer recomendación personalizada? Perfecto, dos preguntas en una. Bueno, vamos ahí. En cuanto a las variables, fíjate que desde el punto de vista estadístico, lo que se suele hacer siempre es conocer o seguir algún tipo de teoría, ¿no? Desde el marketing igual, desde la economía ni se diga, ¿no? Existen ciertas, de acuerdo a la teoría, ciertas variables que impactan de alguna manera en el comportamiento de las personas. Ese es el enfoque clásico, es el enfoque clásico donde nosotros decimos existen variables que impactan. Sin embargo, desde el enfoque Big Data, lo que nosotros hacemos es un poquito más un enfoque bruto, por llamarlo de alguna manera.
que es disponibilizar toda la información que tengo, absolutamente toda, y dejar que los algoritmos seleccionen automáticamente mediante ciertas metodologías qué variables están aportando, tienen poder predictivo y cuáles no. Entonces, el enfoque Big Data, donde ya no pensamos nosotros en que tengo 5 variables de tipo sociodemográfica que describen a las personas, sino más bien que tengo miles de variables. Imagínense ustedes cuánta información estamos dando, independientemente del teléfono que tengan, sea a Google o a Apple, acerca de nuestro comportamiento. ¿A qué hora prendemos por primera vez nuestro teléfono en la mañana? ¿Cuál es la última vez que revisamos en la noche? Nuestro consumo de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones uso en pantalla? Si es que hablamos de Facebook, ¿qué estoy escribiendo? ¿Estoy enojado? Si es que hablo de Twitter, ¿estoy enojado? ¿Estoy bravo? ¿Apoyo a cierta postura política? Toda esa información está siendo minada actualmente para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, que trasciende el enfoque clásico de la estadística de tener un dataset con 5 variables, y pensamos en todo esto, tomarse el tiempo de analizar una por una, pensemos solo en 1000 variables, una por una, qué variables podrían influir. ¿Ok? Incluso tenemos esto de los relojes inteligentes que nos van con este tema de tenerlo siempre en la muñeca, saben hasta de nuestra salud y nos pueden direccionar a productos de salud. O la voz, ahorita que yo estoy hablando, seguramente me saldrá aquí un montón de propagandas de tecnología en el celular porque está siendo minada esta información. Entonces, volviendo a la pregunta, toda esta información que generamos es imposible de que alguien se siente manualmente estarla clasificando, viendo si una teoría dice que sí o que no. No, hacemos el enfoque general de automatización y confiamos en estas metodologías robustas de selección automática de variables, que es un tema bastante interesante para abordarlo en otro webinar. Y finalmente, respecto al tema de qué algoritmo sería el mejor, pues ahí entramos a otro tema de discusión. No existe el mejor algoritmo en Machine Learning. Para las personas que manejan este tema y saben que se empieza con algoritmos sencillos de predicción lineal o de segmentación lineal, como la regresión lineal justamente o la regresión logística en particular para clasificación, sabrán ustedes que son los 2 algoritmos más básicos y que generalmente la gente no les presta mucha atención. Pero eso no quiere decir que no puedan ser el mejor algoritmo. Entonces, no tenemos tal cosa como el mejor algoritmo o que una red neuronal va a solucionar absolutamente todos los problemas. Lo que sí tenemos nosotros es que podemos hacer una batería de algoritmos e identificar para esos datos, para esa información y bajo el esquema de trabajo que esté utilizando, cuál podría resolver una tarea dada. Entonces, no hay tal cosa como el mejor algoritmo. Lo mejor que podemos hacer es probar varios algoritmos, utilizar una métrica adecuada para comparar el performance de cada uno de ellos y al final del día, con esta lógica, seleccionar cuál fue el mejor de una batería de algoritmos. ¿Qué nos cuesta actualmente? Nos cuesta, fíjense ustedes lo que es el código para estimar este modelo. Es esto, ¿no? Este es el entrenamiento del modelo. Yo les hablé de la parte matemática y demás para entender qué es lo que sucede, pero eso es el entrenamiento del modelo. Por lo demás, yo puedo hacer este entrenamiento con distintos algoritmos, comparar cuál me da un menor error y ese lo implemento y pongo en producción. Esa es la lógica que debemos seguir y en ese sentido, Machine Learning nos permite, o es más bien un campo de alta experimentación, de prueba y error, y ese sería el camino a seguir en este caso para determinar qué algoritmo me serviría más. Esa es la respuesta, así, más que específica, bastante amplia respecto a la situación de mejores, peores algoritmos. Esa es. Listo, entonces, gracias Edu por tu exposición y despejar las dudas de nuestros asistentes. A todos, gracias por su presencia el día de hoy. Nos vemos el 15 de septiembre en otro Webinar Sessions. Cuídense mucho, eviten salir de sus casas y si lo hacen, tomen las precauciones necesarias. Que tengan una buena noche. Una buena noche con todos. Muchas gracias por su atención.